Hola a todos, mi nombre es Estefanía Mayorga, soy abogada, docente universitaria y candidata a doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi línea de investigación se centra principalmente en el derecho constitucional y en el constitucionalismo contemporáneo. Y quiero agradecer al comité organizador por la oportunidad de poder participar en estos espacios tan importantes académicamente. Y la ponencia que yo les voy a presentar el día de hoy se titula La soberanía fiscal en el constitucionalismo contemporáneo, tensiones entre autonomía tributaria y dependencia financiera en el Ecuador. Y este tema surge de una preocupación que cada vez va adquiriendo mayor relevancia en el ámbito del derecho constitucional y de las finanzas públicas. Y tradicionalmente la soberanía ha sido entendida como la capacidad suprema del Estado para poder adoptar todas las decisiones dentro de su territorio sin ningún tipo de injerencias externas. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, caracterizado por esta globalización económica, por la interdependencia financiera y esta creciente participación de organismos internacionales en la economía de los estados, ha resultado pertinente preguntarse si esta soberanía continúa ejerciéndose de manera plena o si enfrenta nuevas limitaciones. Y en el caso ecuatoriano, esta discusión cobra especial importancia debido a la necesidad recurrente de financiamiento público, de todos estos procesos de endeudamiento externo y las reformas fiscales que nosotros hemos venido implementando y hemos venido viviendo como ciudadanos en distintos momentos para responder a estas exigencias económicas internas y externas. Y es por ello que el objetivo de esta investigación se centra en analizar las tensiones entre soberanía fiscal, autonomía tributaria y dependencia financiera en el Ecuador desde una perspectiva jurídico-constitucional. Y partimos de una pregunta, ¿no? Que va a ser la base para nuestro problema de investigación. Y es hasta qué punto la soberanía fiscal del Estado ecuatoriano puede ejercerse de manera efectiva frente a los condicionamientos derivados de esta dependencia financiera externa. Entonces, para poder cumplir con este objetivo y responder a esta pregunta de investigación, es necesario que nosotros realicemos una delimitación conceptual que nos permita diferenciar claramente las instituciones que se van a analizar en esta investigación. Y en primer lugar, vamos a encontrarnos con la soberanía fiscal, que constituye una de las categorías más amplias, porque puede entenderse como la capacidad del Estado para poder decidir sobre la obtención, la utilización o la administración de los recursos públicos necesarios para el cumplimiento de todos estos fines constitucionales. ¿Y esto qué incluye? Incluye decisiones relacionadas con los ingresos, con los gastos, con inversión pública y con este financiamiento estatal. Y en segundo lugar tenemos la autonomía tributaria, que representa una manifestación específica de la soberanía fiscal, y aquí nos referimos a esa facultad que posee el Estado para poder crear, para poder suprimir, modificar y administrar los tributos de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, toda autonomía tributaria forma parte de la soberanía fiscal, pero la soberanía fiscal no se reduce únicamente al ámbito tributario. ¿Sí? La dependencia financiera externa constituye una realidad económica distinta. ¿Por qué? Porque hace referencia a la necesidad que tienen determinados estados de recurrir al financiamiento internacional para cubrir las necesidades presupuestarias, para sostener los programas públicos o enfrentar estos desequilibrios económicos. Y estas tres categorías se encuentran relacionadas, pero no son equivalentes. Precisamente, uno de los objetivos de esta investigación es evitar la confusión conceptual entre ellas y analizar de qué manera interactúan en el contexto ecuatoriano. Entonces, en primer lugar, tenemos a esta soberanía fiscal, ¿no es cierto? Que tradicionalmente fue concebida como el poder supremo e independiente del Estado. Sin embargo, el constitucionalismo contemporáneo ha transformado
esa visión de la soberanía de que es el poder supremo, ¿no? E interdependiente. Entonces, aquí ya tenemos el constitucionalismo contemporáneo con otra visión y actualmente la soberanía ya no se concibe como un poder absoluto e ilimitado, sino más bien como una potestad que se ejerce dentro del marco constitucional y que, claro, está sometida al respeto de los derechos fundamentales, a la división de poderes y a todos los compromisos internacionales que han sido asumidos por los estados. Por otro lado, tenemos a esta autonomía tributaria y esto como la expresión de la soberanía fiscal. La autonomía tributaria constituye una de las manifestaciones que son más visibles de la soberanía fiscal. ¿Sí? Si nosotros lo vemos desde una perspectiva constitucional, esta autonomía se expresa en la facultad que posee el Estado para poder establecer tributos, para modificar su estructura em, y determinar todas estas bases imponibles, fijar tarifas y definir mecanismos de recaudación. Y en el caso ecuatoriano, esta potestad encuentra su fundamento en la Constitución de la República, particularmente en los principios que regulan el régimen tributario y en la reserva de ley en materia fiscal. Y es importante aquí destacar que la tributación cumple una doble función, porque por una parte vamos a tener que proporciona recursos para financiar las actividades estatales y por otra, constituye un instrumento de política pública que permite promover los objetivos económicos y sociales, como la redistribución de riqueza, la reducción de las desigualdades y el financiamiento de los derechos fundamentales. En cuanto a la dependencia financiera, es importante señalar que constituye uno de los fenómenos más relevantes para poder comprender todas estas limitaciones contemporáneas de la soberanía fiscal. Sí, y aquí los estados ya requieren de recursos permanentes para poder financiar sus servicios públicos, su infraestructura, sus programas sociales y el funcionamiento en sí de todas sus instituciones. Y cuando los ingresos ordinarios resultan de alguna manera insuficientes, suelen recurrirse a este endeudamiento público como un mecanismo complementario de financiamiento. Y aquí el endeudamiento por sí mismo no representa un problema jurídico ni económico, de hecho constituye una herramienta legítima de gestión, eh, pero obviamente está reconocida, ¿no? En todos los sistemas constitucionales modernos. Pero aquí la cuestión surge cuando la dependencia de dicho financiamiento ya se vuelve estructural. Y en estos escenarios los estados pueden verse obligados a adoptar determinadas medidas económicas para garantizar el acceso a nuevos créditos o poder cumplir compromisos previamente asumidos. En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos un escenario particularmente interesante para poder estudiar esta problemática. Con la Constitución del 2008 se reconocen amplias competencias estatales en materia económica y financiera y asimismo establece los principios que orientan este régimen tributario como la generalidad, la progresividad, la equidad, la transparencia, ¿no? No obstante, el país ha enfrentado históricamente desafíos relacionados con la sostenibilidad fiscal, ¿no? Y toda esta volatilidad de los ingresos públicos y la necesidad recurrente de financiamiento externo. Y a ello se suma una característica singular del modelo económico ecuatoriano y es la dolarización. Entonces, este sistema limita ciertos instrumentos tradicionales de política monetaria y esto hace que se incremente la relevancia de la política fiscal como herramienta de gestión económica y en consecuencia todas las decisiones relacionadas con tributos, con el gasto público y con el endeudamiento adquieren una importancia estratégica para el funcionamiento estatal. Entonces, desde aquí nosotros podemos evidenciar que la existencia formal de competencias constitucionales no siempre garantizan una autonomía material absoluta, especialmente cuando el contexto económico genera todas estas necesidades permanentes de financiamiento. ¿Y cuáles han sido las tensiones identificadas en esta investigación?
Por un lado, tenemos la Constitución, que reconoce al Estado la potestad para definir sus políticas tributarias y financieras, y obviamente estas competencias constituyen expresiones directas de la soberanía estatal. Pero por otro lado, tenemos las restricciones presupuestarias, los compromisos derivados del endeudamiento y todas las exigencias de sostenibilidad financiera que pueden influir en las decisiones adoptadas por los poderes públicos. La tensión, por tanto, no se produce entre normas incompatibles ni entre instituciones contradictorias. Se produce entre la autonomía jurídicamente reconocida y los condicionamientos materiales que surgen de esta realidad económica. Y esta tensión es característica del constitucionalismo contemporáneo y refleja uno de los grandes desafíos de los estados actuales para poder preservar todos esos espacios efectivos de decisión pública en contextos de creciente interdependencia global. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la conclusión a la que nosotros hemos llegado en esta investigación? Pues, en primer lugar, la soberanía fiscal continúa siendo un elemento esencial del Estado constitucional contemporáneo. En segundo lugar, la autonomía tributaria constituye, claro que sí, una manifestación específica de dicha soberanía, pero no agota todo su contenido. Y por otro lado, la dependencia financiera externa no elimina a la soberanía fiscal, aunque sí puede generar condicionamientos que incidan en el ejercicio efectivo de determinadas competencias estatales. Aquí la principal tensión identificada se produce entre la autonomía reconocida jurídicamente y también las limitaciones derivadas del contexto económico y financiero. Entonces, el constitucionalismo contemporáneo exige desarrollar ya una concepción dinámica y relacional de la soberanía fiscal, capaz de poder reconocer simultáneamente la autonomía estatal y la interdependencia económica global. Finalmente, considero que la discusión jurídica no consiste en determinar si los estados han perdido su soberanía fiscal, sino en establecer cuáles son las condiciones necesarias para que dicha soberanía pueda ejercerse de manera efectiva en beneficio de la sociedad y en cumplimiento de todos estos fines constitucionales del Estado. Así que esa es mi conclusión, esta es mi investigación. Muchas gracias por su atención.